en unos ingresos brutos que miren todo lo que me da. Cuando nosotros analizamos ello y vamos ya también a la aplicabilidad, bájalo Walter un momentico, entonces ¿qué me dice la normatividad? Me dice que de las últimas 6 declaraciones en promedio cojámosle y saquemos el promedio y sobre esa declaración le aplicamos el 5% de tarifa. Claro, porque una cuestión son los ingresos brutos que tiene la persona natural o jurídica, que es todo su operación misional o comercial que tiene durante todo el año, todo lo que vende, que pueden ser miles de millones de pesos. Y otro es el impuesto que yo causo como tal en ese momento. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cuánto puede ser el promedio de ese impuesto que paga esa persona? Las 6 últimas declaraciones puede ser, bájalo un momentico, 5 millones de pesos. ¿Pero cuántos periodos me ha faltado a la persona? 3. Entonces, ¿qué me dice? Que a esos 5 millones de pesos le aplique el 5%, que serían 250.000 pesos que tenemos acá, pero él me ha faltado 3 periodos. Entonces lo multiplicamos por 3 y me da 750.000. Esto cuando lo ponemos al mismo nivel del impuesto tributario para la entidad territorial, ¿sí? Y es el tributo que nosotros tenemos a cargo y la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque si le aplicamos nosotros que sobre los ingresos brutos de esa persona natural y jurídica, efectivamente eso me dispara como tal y no lo va a colocar al mismo nivel que tengo como tal del tributo de la entidad territorial, ¿sí? Entonces, ese fue el análisis que tuvimos como tal y fue una de las sugerencias o consideraciones que nos hicieron a nosotros los diputados como tal y por ende, por eso fue que nosotros lo estamos ajustando. Y por eso me da 750.000 pesos, que si vamos al ejercicio anterior, cuando vamos a los ingresos brutos, me da, ¿cuánto? Me da 7,5 millones. Entonces, volvamos a bajar, Walter. Eso es cuando estamos hablando por la sanción por extemporaneidad, o sea que la persona no me declaró durante ese periodo como tal. Continuemos, por favor. Entonces, ahí, como se observa en el caso anterior, al tasar la sanción tomando los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, arrojaría sanciones muy elevadas, debido a que este concepto corresponde a bases de impuestos del orden nacional. Por tanto, sus montos pueden ser demasiado elevados en la mayoría de los casos, que si bien los valores aquí tomados como ejemplo para liquidar la sanción pueden ser muy relativos a la dinámica financiera y pues por cada caso tiene su especialidad. Es por ende que por el contrario se calcula la sanción tomando el promedio del impuesto pagado y declarado en el departamento en los últimos 6 periodos, o sea, los 6 últimas declaraciones que realizó esa persona, porque los últimos 6 periodos pueden ser 6 periodos quincenales, 6 periodos mensuales. Se podrá obtener una sanción no solo más baja, sino también ajustada a la naturaleza del tributo departamental. Entonces, frente a la modificación también del artículo 463 del proyecto de ordenanza relacionado con la extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento, quedará de la siguiente manera. Entonces, ya tenemos una primera falta. Yo fallé la primera vez y no declaré. Ahorita llega el emplazamiento, me emplazan y también no pago. Entonces, es una segunda falta que yo ya estoy cometiendo, por así decirlo. O sea, vamos como gradualmente. Entonces, ¿qué me dice a mí la normatividad? Que ya no va a ser el 5%, sino que va a ser el 10%. Y continúa lo mismo, que se puede aplicar a todo lo que es los ingresos brutos, como tal como lo expliqué ahorita, o el 10% sobre el promedio de las últimas 6 declaraciones que ha realizado esa persona natural o jurídica en el departamento de Tolima, colocándolo en igual de condiciones al tributo departamental. Siendo así ese 10% y colocando nosotros un impuesto que tenemos de 5 millones de pesos, ¿cuánto me da el 10% de 5 millones? 500.000 pesos. Entonces bájalo, por favor. 500.000. Como son 3 periodos que él me ha faltado, entonces lo multiplicamos por 3 y me da 1,5 millones. Que si lo volvemos a calcular como lo hicimos anteriormente, sobre ingresos brutos, me da 7,5 millones. ¿Sí se acuerdan? Me da 7,5 millones cuando cojo todos los ingresos brutos de esa persona natural de la operación que hizo durante todo el año en el periodo inmediatamente anterior, como dice la normatividad. Pero si lo hacemos de esta manera, efectivamente lo vamos a colocar en igual de condiciones, como he dicho, del tributo territorial y nos quedaría en 1,5 millones. Y como dice la norma, no puedo pasarme del 100% del tributo. ¿Listo? Entonces, esa es
cuando se presenta la extemporaneidad, una vez me hayan hecho el emplazamiento. ¿Listo? Y luego la última, porfa. Entonces vamos, en un 5% cuando hay extemporaneidad, 10% cuando hay una extemporaneidad con aplazamiento, con emplazamiento, y una tercera, que es el 20%, bájalo, más. La sanción por no declarar, o sea, ya por tercera vez fuera de que es extemporánea, que haya emplazamiento y no ha declarado, pues hombre, a esa persona hay que imputarle como tal el cálculo del 20% sobre el valor de ese impuesto. Entonces ya sabemos que el impuesto es del 5% y que es el 20% sobre el mismo. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar? 1.000.000 de pesos. Y si son 3 veces, entonces serían 3 millones de pesos que tendría que pagar esa persona porque estaría cometiendo, como por así decirlo, una falta de tercer grado en cuanto a la sanción se refiere por extemporaneidad de no pagar su declaración a tiempo al departamento del Tolima después de que se haya surtido todo el trámite y todo el procedimiento como tal de extemporaneidad y extemporaneidad por emplazamiento. Entonces, aplicamos el 20%, pero también la norma, como siempre me dice, no puedo pasar del 100% del valor total del impuesto territorial. Y acá, como podemos ver, no hemos pasado. Entonces, ese fue el análisis que hicimos nosotros desde la Secretaría de Hacienda del Departamento del Tolima, referente a estos artículos, que es el artículo 462, 63 y 64, en el cual, pues eso tampoco va a afectar muchísimo pues el bolsillo de los contribuyentes. Aquí estamos hablando de una empresa que tiene ingresos brutos por 1.500 millones de pesos, una pequeña o mediana empresa. Pero cuando hablamos de grandes empresas, por ejemplo, que de pronto tengan ingresos brutos por 10.000 millones de pesos, el 5% nomás, 5 por 5, 25, serían 2.500 millones de pesos solamente de sanción. Y pues efectivamente eso haría de que automáticamente estas personas pues entraran de pronto a un ajuste ante la ley de quiebras como tal. Continúa, por favor. Listo. Entonces no hay que olvidar que tenemos las 3 sanciones, el 5%, ahí nomás, el 5%, el 10% y el 20%, que fue una de las observaciones que nos hicieron como tal y sugerencias, y también en el cual fue ajustada y fue una observación que nosotros como Secretaría de Hacienda y Dirección de Rentas, pues nos acogimos y dimos respuesta como tal a esta observación como tal, y en el cual nosotros los enviamos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que ellos lo analizaran como tal para la ponencia que Dios mediante se llevará a cabo el día de mañana como primer debate de este proyecto de ordenanza número 008 del año 2025. Señor presidente, siendo así, este fue el ejercicio práctico que nos pidieron a nosotros de la extemporaneidad como tal, de cuando los contribuyentes no declaran como tal a tiempo, valga la redundancia, su contribución o su impuesto al departamento del Tolima, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, diputados? ¿Alguna inquietud, apreciación en esta mesa de trabajo sobre los ejemplos prácticos? Diputada Julia, adelante. Bueno, muchas gracias, señor presidente y señor secretario. Una de mis observaciones en el último oficio que le había radicado del artículo 642, 463 del actual proyecto y del 388 del antiguo, que fue lo que yo le mostré en mi cuadro comparativo, que sí me gustaría que lo proyectáramos ahorita, porque en esa explicación tenía mis dudas que hoy usted definitivamente me las aclaró. Entonces, hicimos el comparativo. Estatuto Tributario Nacional,
el estatuto actual, que es el del que tenemos la vigencia del 2017, y el estatuto del nuevo proyecto de ordenanza. Así es, ¿cierto? Entonces cogimos el artículo 642 del Estatuto Tributario Nacional, cogimos el 388 del estatuto actual y cogimos el 463. Y así hicimos el comparativo con los demás que teníamos nuestras inquietudes. También le hice una pregunta, que cuál era la fórmula. Recuerda que después del comparativo, entonces le dice, si se da cuenta, la fórmula que trae la sanción, y estamos hablando de las sanciones, en el 388 del estatuto actual, se repite de nuevo en el cálculo del artículo 463, pero además se trasladó al artículo 462, que es el que usted acaba de tocar. ¿Cuál es la fórmula? El 10% del promedio del impuesto y la participación y demás rentas departamentales pagados durante los últimos 6 periodos sin que exceda el 200%, en promedio, sin que exceda el 200% del promedio establecido, del 100% del promedio establecido. Exactamente. Entonces, lo que queríamos saber en ese entonces que le radiqué es además que la constancia que se quedara en la sesión, si la fórmula que usted iba a aplicar, que es lo que usted está haciendo hoy, ¿sí? Para que nos quedara, se incrementaba sí o no en las sanciones. Y me gustó que usted hoy, además de explicar, porque el problema viene en el inciso 3 del artículo 462 del estatuto, ¿sí? Y recuerda que yo le traje un comparativo del estatuto de Caldas, que es que prácticamente el artículo se asemeja a ese del estatuto tributario, donde usted nos hace este ejercicio. Y ahí fue cuando tuvimos una discusión que si se bajaban las tarifas, en algunos artículos sí bajamos las tarifas que dijeron aquí, algún diputado dijo, no, es que no hemos bajado las tarifas, sí, se bajaron las tarifas, el miedo de nosotros y el riesgo era que se elevaran las tarifas por encima del Estatuto Tributario Nacional. Hoy en la explicación quiero agradecerle por explicar el impacto, ¿sí?, que definitivamente genera para los nuevos proyectos, para este nuevo proyecto de ordenanza, que era muy necesario este ejercicio práctico para que todos los tolimenses se dieran cuenta que no íbamos a incrementar por encima del Estatuto Tributario Nacional. Eso es lo primero que teníamos que dejar claro en este recinto. Ojalá realmente este tipo de ejercicios que nos lograron hacer entender que no hay impacto en las normas, quedaran en el marco de las socializaciones. Esto es muy relevante para el estudio que ya lleva el proyecto a comisión, porque llega con cuentas claras, con porcentajes claros, con todas las dudas ya organizadas. Y yo sí quiero pedirle el favor al secretario que ojalá para un nuevo proyecto de ordenanza siempre trate de traer ejercicios prácticos, no solamente la lectura del artículo como tal, porque a veces las socializaciones ayudan mucho más cuando trae uno ejercicios prácticos. Yo, secretario, lo quiero definitivamente, quiero agradecerle por haberme explicado realmente el impacto de los ingresos brutos que podía generar estas sanciones. Muchas gracias, señor presidente, y a usted, señor secretario, de todo su equipo de gobierno que hizo un excelente trabajo para poder avanzar y llevar este proyecto de ordenanza a comisión. Señor presidente, aprovecho la pausa para dejar constancia de la presencia del honorable diputado Felipe Andrés Ferro Lozano. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Si no hay más intervenciones, por favor, secretario, para que dé respuesta a las inquietudes de la diputada Yuli. Muchas gracias, presidente. En realidad, pues el día de hoy, en representación de la Administración Departamental, a todas las diputadas y diputados, lo que nos queda es agradecerles inmensamente por todas y cada una de las observaciones y sugerencias que han hecho para este proyecto de ordenanza número 008 del año 2025, y pues en realidad hemos utilizado una metodología muy innovadora, como siempre lo ha recalcado nuestra
nuestra gobernadora que hagamos acciones y actividades nuevas, innovadoras para nuestro departamento del Tolima, y pues ustedes son conocedores de la socialización de 780 artículos en algo más de 17 días corridos del mes de mayo, y en realidad agradecerles infinitamente por ese apoyo y sugerencias que dieron a nuestro proyecto de ordenanza, y que Dios mediante mañana en la comisión y ya en plenaria pues sea aprobado por todos y cada uno de nuestras diputadas y diputados del departamento del Tolima. Muy amables. ¿Algún otro diputado? Bueno, entonces cerramos este punto. Siguiente, secretario. Señor presidente, cuarto, proposiciones y varios. ¿Alguna proposición, algún varios? Siendo las 8:09 de la noche, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy, entendiendo, secretario, que agotamos el orden del día. Gracias, diputados.